Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente me ha estado dando vueltas en la cabeza últimamente y creo que puede resonar con muchos de ustedes. Vamos a hablar de una frase que escuchamos o sentimos en algún momento de nuestras vidas, o que incluso hemos visto en los titulares, y es esa sensación de haber sido usados, de sentir que nos tratan como un objeto viejo. Sí, así es como lo titulamos hoy, sentí que me usaban como un objeto viejo. Y sé que puede sonar un poco crudo, pero créanme, detrás de esa frase hay un montón de experiencias humanas, de emociones complejas y de aprendizajes valiosísimos. A lo largo de este vídeo vamos a desglosar qué significa realmente sentir esto, por qué sucede, y lo más importante, cómo podemos salir de esa situación y recuperarnos. Así que si alguna vez te has sentido infravalorado, descartado o como si alguien solo te hubiera utilizado para sus propios fines y luego te hubiera dejado de lado, este vídeo es para ti. Y antes de empezar a desgranar este tema tan importante, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y les aseguro que no se van a arrepentir de formar parte de esta comunidad. Activen también la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras nuevas publicaciones. Así que, ¿qué significa realmente sentir que te usan como un objeto viejo? Piénsenlo por un momento. Un objeto viejo en el imaginario colectivo es algo que ha cumplido su propósito, que ya no es nuevo, que quizás está un poco desgastado, y que lamentablemente puede ser desechado sin mucho remordimiento. Cuando aplicamos esto a nuestras relaciones humanas, ya sean amorosas, de amistad, familiares o incluso laborales, estamos hablando de sentir que nuestra utilidad ha llegado a su fin para la otra persona, y que, por lo tanto, nuestro valor ha disminuido drásticamente a sus ojos. No se trata solo de ser reemplazado por algo más nuevo o más eficiente, sino de la sensación de haber sido instrumentalizado, de haber sido una herramienta para alcanzar un objetivo, y una vez que ese objetivo se ha logrado, o que ya no somos convenientes, somos dejados de lado. Esta sensación puede manifestarse de muchas formas. A veces es una retirada gradual de la atención y el afecto. De repente las llamadas se vuelven menos frecuentes, los mensajes son más cortos, las invitaciones desaparecen. Otras veces es más abrupto, una desaparición repentina, un rechazo frío, o una excusa poco convincente para poner fin a la conexión. Y lo que duele profundamente es la sensación de que la otra persona no valoró la conexión genuina, el tiempo compartido, o el esfuerzo invertido. Sentimos que éramos una solución temporal, un pasatiempo, o un medio para un fin, y que nuestra persona, nuestras emociones, nuestras necesidades, fueron secundarias. ¿Y por qué nos encontramos en estas situaciones? Las razones son tan variadas como las personas mismas. A menudo la raíz está en la propia inseguridad de la otra persona. Alguien que necesita reafirmación constante puede acercarse a ti, recibir esa validación que busca, y luego, al sentir que esa necesidad está cubierta, perder el interés. También puede ser que la persona tenga una tendencia a la manipulación, consciente o inconsciente, y aprenda a identificar a quienes son generosos, complacientes o que dan mucho sin pedir mucho a cambio, y los explote para su beneficio. El miedo al compromiso, la inmadurez emocional, o incluso la falta de empatía pueden jugar un papel crucial. Algunas personas simplemente no tienen la capacidad de ver o valorar el impacto de sus acciones en los demás, o no les importa. Y claro, a veces nosotros mismos podemos ser cómplices sin darnos cuenta al sobredar, al no establecer límites, o al priorizar las necesidades del otro por encima de las nuestras de manera constante. El impacto emocional de sentirse usado como un objeto viejo es devastador. Puede erosionar nuestra autoestima, hacernos dudar de nuestras propias percepciones, y generar un profundo sentimiento de soledad y decepción. Podemos empezar a cuestionar nuestra valía intrínseca, a pensar que no somos lo suficientemente buenos, interesantes o importantes para ser valorados por quienes somos. Puede generar desconfianza hacia los demás, y un miedo a volver a abrirnos y ser heridos de nuevo. Es como si una parte de nosotros se sintiera rota, inutilizable, tal como ese objeto viejo. Pero aquí está la buena noticia, y es que este no tiene por qué ser el final de la historia. La recuperación de esta experiencia es posible, y es un proceso de revalorización de uno mismo. Lo primero y más importante es validar tus propios sentimientos ***. No minimices lo que sentiste. Si te sentiste usado, es porque hubo acciones o patrones de comportamiento que te llevaron a esa conclusión,
y tus emociones son una respuesta válida. El segundo paso es analizar la situación objetivamente. Esto no significa culparse, sino entender qué sucedió. ¿Hubo señales de alerta que ignoraste? ¿Estableciste límites claros? ¿Tus necesidades estaban siendo atendidas en la relación? A veces mirar hacia atrás con honestidad nos da las herramientas para no repetir los mismos errores. Piensa en los patrones que se repitieron, en cómo te sentiste antes y durante la relación, y cómo te sentiste después. El tercer paso es reconectar contigo mismo. Cuando te sientes usado, es fácil sentir que has perdido una parte de ti. Es el momento de redescubrir tus pasiones, tus intereses, tus talentos. Haz cosas que te hagan sentir vivo y valorado, cosas que no dependan de la aprobación de nadie más. Esto puede significar retomar un viejo hobby, aprender algo nuevo, pasar tiempo en la naturaleza, o simplemente dedicar tiempo a cuidarte física y mentalmente. El cuarto paso es establecer límites saludables. Esto es crucial para el futuro. Aprende a decir no cuando es necesario, a expresar tus necesidades y expectativas de manera clara, y a no sentirte culpable por priorizar tu bienestar. Los límites no son para alejar a la gente, sino para construir relaciones más sanas y respetuosas. Las personas que te valoran de verdad respetarán tus límites, e incluso te animarán a establecerlos. Y el quinto paso, que es quizás el más difícil pero el más liberador, es perdonar y seguir adelante. Perdonar no significa justificar el comportamiento de la otra persona, sino liberarte del peso de la amargura y el resentimiento. Puedes perdonar para poder sanar tú, para poder moverte hacia un futuro donde no estés atado a esas experiencias negativas. Y seguir adelante implica, poco a poco, volver a abrirte a nuevas conexiones, pero con la sabiduría y la fuerza que has adquirido. Ahora, quiero que piensen en esto: todos, en algún momento, podemos haber tenido comportamientos que, sin querer, hicieron sentir a alguien infravalorado. La clave está en la intención y en la capacidad de reconocer nuestros errores. Pero cuando nos encontramos en el lado de ser el objeto viejo, es una señal clara de que esa relación, en ese momento, no era sostenible ni saludable para nosotros. Es importante recordar que la gente no aparece en nuestras vidas por casualidad. Cada persona que pasa por nuestro camino, ya sea por un corto o largo tiempo, nos enseña algo. Incluso las experiencias dolorosas, como sentirse usado, nos brindan lecciones invaluables sobre nosotros mismos, sobre lo que buscamos en las relaciones, y sobre nuestra propia fortaleza. La resiliencia que desarrollamos al superar estas situaciones es un tesoro que nadie nos puede quitar. Así que, para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, hemos explorado la profunda y a menudo dolorosa sensación de ser tratado como un objeto viejo, hemos desglosado las posibles razones por las que esto ocurre, y lo más importante, hemos delineado los pasos para la recuperación y la reconstrucción de nuestra autoestima. Hemos hablado de la importancia de validar nuestros sentimientos, de analizar la situación con objetividad, de reconectar con nosotros mismos, de establecer límites saludables y de finalmente perdonar y seguir adelante. Recuerden, cada experiencia, por difícil que sea, es una oportunidad para crecer y fortalecerse. Muchísimas gracias por acompañarme en esta conversación tan personal y, espero, útil. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Alguna vez se han sentido así? ¿Cómo lograron superar esa sensación? Sus experiencias y sus reflexiones son muy valiosas para todos en esta comunidad. Así que, por favor, dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les pareció interesante, útil, o simplemente les resonó de alguna manera, les agradecería enormemente si le dieran un buen me gusta. Compartan este vídeo con cualquier persona que crean que podría beneficiarse de escuchar estas palabras. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra creciente comunidad para más contenido que busca inspirar, informar y conectar. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho. Adiós.